Bueno, aquí estamos, Sandra, preparados para conversar sobre política hoy, que es 16 de marzo y que, como lo habíamos anunciado, se inician las sesiones ordinarias en el Congreso. Arranca hoy oficialmente la legislatura y estamos indagando en los diferentes partidos políticos, con los congresistas, cuáles son los proyectos que se van a presentar, que deben tener prioridad, en qué andan los congresistas y los políticos en general. Se lo vamos contando diariamente en Aquí Estamos. Por eso vamos a saludar a nuestro invitado que ya está con nosotros. Es el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, León, Freddy Muñoz Lopera. Pertenece al partido Alianza Verde y nos acompaña en Aquí Estamos. Representante, cordial saludo, buenos días. Muy buenos días para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Un gran placer estar en este programa. Bueno, la legislatura parece que arranca virtualmente, representante. Sí, pues desafortunadamente para la democracia, desafortunadamente para el debate, desafortunadamente para lo que hay que hacer, inicia nuevamente en la virtualidad, aunque algunos seguimos insistiendo. Algunos vamos a estar en el Congreso, vamos a seguir insistiendo en la presencialidad, porque creo que lo que ha hecho este gobierno es utilizar esta pandemia para sacar adelante algunos proyectos que le favorecen a ellos, no a las mayorías de la población colombiana, y ha aprovechado la virtualidad para eso, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Hoy vamos a estar de manera presencial. Voy a estar allí, viajé anoche de la ciudad de Medellín para Bogotá para estar de manera presencial y seguir presionando, porque es injusto. Parece injusto que el Congreso esté de manera virtual cuando la mayoría de la población colombiana, la clase trabajadora, la gente humilde, está reactivando la economía trabajando. Yo creo que eso es insensato y es un llamado que le estamos haciendo pues, primero al presidente del Congreso, que cite de manera presencial con todas las normas de bioseguridad. Ya empezó la vacunación, pues qué problema tenemos en trabajar de manera presencial. Entonces vamos a seguir insistiendo en la presencialidad, así el presidente del Congreso insista en la virtualidad. Bueno, representante León Freddy, buenos días. Desde la hoy, pues como ya dijo Omar, se inicia el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y desde su bancada, ¿cuáles son los proyectos que se van a presentar o que usted considera que se deben estudiar en este semestre? Bueno, yo creo que hay algunos proyectos importantísimos que tenemos que seguir insistiendo en ello. Uno de ellos es la renta básica. Seguimos insistiendo en la renta básica para más de 9 millones de familias que están en situación de vulnerabilidad real, están pasándola muy mal en todo el país. Y aquí están las condiciones económicas. Le hemos presentado desde hace rato ya al gobierno nacional diferentes fórmulas de donde están los recursos. Entonces, la renta básica es uno de ellos. De esta manera evitamos que se nos sigan muriendo los colombianos y las colombianas, y sobre todo que lo que hemos evidenciado es que los que se han muerto por este coronavirus, que ya van más de 61.000 colombianos y colombianas muertos, pues son estratos bajos, estrato 1, 2 y 3 en un 96%. Entonces yo creo que lo que hay que buscar aquí es una renta básica para que permanezcan en sus casas, no se contagien y obviamente no se mueran. Lo segundo, creo que también ha evidenciado grave esta pandemia, es que estamos en un país desconectado. Aquí no hay internet para la gente, solamente tiene internet un 43% de la población. Entonces vamos a seguir insistiendo en ese mínimo de internet gratuito para que la gente pueda acceder al internet y pueda generar las condiciones que se necesitan en términos de educación. ¿Cuántos niños y niñas hoy tienen que arriesgar su vida? Que fue lo que pasó, lo que dice el padre de familia en el bombardeo del Guaviare, que la niña salió a buscar internet para hacer un trabajo y pues cayó en ese bombardeo. Las cosas como esas, historias como esas, no las cuentan a lo ancho y largo de todo el país, porque no tienen la posibilidad del internet en su casa, porque no tienen la posibilidad de tener un internet para poder hacer sus trabajos educativos, y esto es lamentable. Y lo dijo ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo las Naciones Unidas. El internet tiene que ser un derecho fundamental. En otros países es un derecho fundamental. En Colombia, ¿por qué no? Están las condiciones dadas, hay recursos suficientes. Aquí lo mínimo que tenemos que hacer es brindarle las condiciones a las personas para que no le vulneren unos derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, porque todo se está haciendo de manera virtual. Entonces, ese proyecto de ley que está radicado, que está para primer debate en la Comisión Sexta, creo yo que es supremamente importante
para nuestro país. Y así de esa manera pues tenemos radicados una cantidad de proyectos pues, que creemos que va a beneficiar a las inmensas mayorías, pero lo que sí hemos sentido es que este gobierno no le pone mucha atención a este tipo de proyectos, quiere seguir insistiendo en los proyectos de ellos, que es todo lo contrario, es como seguirle metiendo la mano al bolsillo a los colombianos y las colombianas. Representante Muñoz, usted pide que haya presencialidad en las sesiones del Congreso y también la Red Papás, a través de una acción de tutela, está pidiéndole al gobierno que haya presencialidad en las clases. Aprovechando que usted es licenciado en educación, le quiero preguntar su opinión sobre ese tema, sobre la conveniencia o no de que primero se mantenga la alternancia o segundo, el gobierno disponga todo para volver ya a las clases definitivamente presenciales en colegios públicos y privados. Pues lo primero es que hay que hacer un análisis realmente cómo está en infraestructura educativa del país, que eso es lo lamentable. En el caso, por ejemplo, de Antioquia, más de un 68% de los colegios y sobre todo los colegios rurales no tienen ni siquiera agua potable. Hay un hacinamiento terrible en varios municipios, el caso del municipio de Bello y otros más. Hay incluso en tiempo de normalidad, hay pico y placa para los alumnos. O sea, un día van uno, otro día van otro, porque no hay la infraestructura suficiente para atenderlos en tiempos de normalidad. La pregunta es, ¿cómo se está preparando entonces el gobierno nacional en términos de infraestructura, en términos de bioseguridad para poder generar la alternancia que hoy están pidiendo algunos sectores? Yo sí creo que este tema de la alternancia hay que mirarlo con mucho cuidado, porque el país hoy, en términos de infraestructura, no está preparado ni siquiera para atender a nuestros estudiantes en tiempo de normalidad. Yo vengo del gremio de la docencia, conozco la docencia y conozco mucho este sector y sé cómo está. Pues por decir algo, ahorita, el año pasado hicimos un debate sobre unos nuevos colegios que se iban a construir y que hoy no se ha podido. Se iban a construir 512 colegios nuevos, que más o menos era alrededor de 12.000 aulas, y esos recursos se perdieron porque el contrato fue con una entidad internacional que lo que hizo fue, de alguna manera, tercerizar, o sea, subcontratar aquí en Colombia, y no se dieron las condiciones. Entonces, hoy tenemos un montón de colegios que los habían tumbado, o sea, los habían demolido para construir unos nuevos colegios, pero a raíz de estos recursos que se perdieron, que se robaron, porque hay que decirlo, se los robaron, que no se han construido nuevos colegios. Entonces no tenemos ni siquiera las condiciones en tiempos de normalidad, pues mucho menos la vamos a tener en tiempos de pandemia, donde supuestamente tenemos que conservar un aislamiento que es de 1 metro por 1 metro. No están las condiciones. Nuestras aulas de clase, hay aulas de clase con 60 alumnos, con 50 alumnos. Este país no está preparado ni siquiera para tiempos de normalidad. Yo sí creo que hay que llamar la atención al gobierno nacional. ¿Cómo demuestran realmente un estudio cómo podríamos volver en ese tiempo a esta alternancia? Yo sí veo muy grave pues, que una alternancia cuando no se está preparada. O sea, yo apoyo la presencialidad, pero cuando las condiciones están dadas, y en ese país no están dadas las condiciones para una alternancia. Primero nos tenemos que preparar, primero tenemos que dignificar a los estudiantes, cosa que no se ha hecho a través de toda la historia. O sea, hay que mirar la historia para que veamos entonces cómo vamos a continuar. Afortunadamente, digo afortunadamente, pues porque esta pandemia mostró una cruda realidad, desnudó una realidad, y eso nos tiene que permitir entonces generar unas condiciones para poder dignificar a los profesores, a los estudiantes, y así mirar cuáles son las fallas que ha tenido el sistema educativo durante toda la historia de nuestro país. Representante, pero es que usted también lo hablaba ahorita, el país y muchas regiones de Colombia no están preparadas para esa conectividad. Se ha presentado un alto índice de deserción de los niños que no tienen acceso a un computador, a una red, a qué hacer. O sea, usted dice que no están dadas las condiciones para que en muchas regiones vuelvan presencialmente, pero entonces, ¿cómo solucionar o cuál es su propuesta para que estos niños que viven en la zona rural puedan acceder a sus clases? Pero lo que hay que hacer aquí es que primero es la vida, o sea, primero es la vida. Entonces, si queremos perder la vida, pues entonces vamos a generar las condiciones de conectividad para que se genere la posibilidad de seguir las clases. Le hemos propuesto al gobierno nacional, y además hay recursos suficientes para eso.
O sea, tenemos que generar las condiciones en términos de infraestructura para que tengamos posibilidad de acceder al Internet. O sea, tenemos que brindar las condiciones. Vean, es que te digo algo, el 43% de la población colombiana tiene Internet, pero si vamos a ver de ese porcentaje que no tiene, el estrato 1, el 82% no tiene Internet, tanto en la Colombia profunda como en las áreas metropolitanas profundas, o sea, las laderas, la gente pobre, la gente que no tiene recursos. O sea, lo que hay que hacer entonces es brindarle gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 y a la ruralidad para que puedan acceder al Internet. Esa es una tarea fundamental. Y lo otro es que para poder que regresen a la propuesta nuestra es que se construyan los colegios, se construyan los protocolos reales, porque como están las condiciones dadas hoy, no es posible. Es que, como te dije ahorita, hay el 68% de los colegios, de las escuelas, colegios rurales de Antioquia no tienen ni siquiera agua potable. O sea, no tienen ni siquiera agua potable, que esos son temas que tienen que generar debate. Entonces yo lo que creo es que aquí lo que llama la atención en ese momento de pandemia es cómo vamos a invertir los recursos para que los niños tengan condiciones de dignidad, que los profesores y las profesoras tengan condiciones de dignidad, que no solamente sea por momentos de pandemia, venga, vamos a sensibilizarnos, sino qué es lo que hay en la historia de este país. Y en eso, por ejemplo, nosotros radicamos un proyecto de acto legislativo que tiene que ver con el sistema de participaciones, porque hoy solamente están el 26% de los ingresos corrientes de la nación. O sea, la fórmula ha bajado de la manera como se distribuyen los recursos que van para salud, que van para saneamiento de agua potable y que van para educación, que mayoritariamente van para educación. Hay que hacer una reforma al SGP, o sea, al artículo 357, que es donde está el sistema de participaciones, para que lleguen más recursos y de esa manera poder tener dignidad. Es que el debate es profundo. El debate no es que vuelvan o no, sino en qué condiciones estaban y en qué condiciones pueden continuar. El debate realmente amerita profundidad, porque no solamente venga la alternancia, venga, vuelvan al colegio, sino en qué condiciones estaban y en qué condiciones vamos a continuar. Entonces, yo sí hemos hecho propuestas, infinidad de propuestas a nivel nacional, pero parece ser que hay más intencionalidades de invertir en comprar los aviones que compran ahorita, invertir en comprar tanquetas, esas tanquetas para el SMAT. No hay el deseo de generar las condiciones económicas para invertir en educación, en cosas que son tan necesarias. Entonces, el debate es más profundo que el debate de la alternancia. Representante, le quiero cambiar de tema para dos escenarios que están en su departamento y quiero conocer su opinión al respecto, y es la iniciativa que quiere revocar el mandato del alcalde Quintero y la situación de EPM, la salida de la junta directiva por decisión del alcalde, el tema de Hidroituango, las responsabilidades, los recursos, la investigación. En estos dos casos que han sido muy sonados por estos días y en la misma gestión del alcalde Daniel Quintero, ¿cuál es su opinión? Bueno, Omar, mira, lo de Hidroituango pues, es un proyecto que se concibe desde hace muchos años. Desde los años 60 se empezó a hablar de la posibilidad de construir una gran represa en el cañón sobre todo en ese cañón del río Cauca. Desde ese entonces, incluso hasta nuestros ancestros, nuestros indígenas, habían dicho que eso no se podía, que esa montaña tenía vida. O sea, lo decían ellos, sin ningún estudio técnico, no eran ingenieros, simplemente conocen la historia de la montaña. Entonces, desde ahí se decían ellos. Pero además, por unas fallas que tiene toda esa zona, pues decía que era posible hacer, pero unas represas más pequeñas, que se podrían hacer unas 4 represas más pequeñas. Empezó el debate de esto y había unos intereses económicos y políticos allí en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia en el año 97, pues él intentó conseguir la licencia para este proyecto. 9 veces se intentó la licencia y nunca se entregó licencia ambiental para empezarlo. Pero casualmente cuando fue gobernador Luis Alfredo Ramos y presidente de la República, el señor Álvaro Uribe Vélez, para el año 2009, sí se consiguió la licencia. O sea, ¿en qué cambiaron las condiciones geológicas de la montaña para poder dar la licencia después de 9 veces que le han dicho que no? Hay un montón de cosas que tienen que ver precisamente con lo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha dicho, de las desapariciones, más de 600 personas
que están allá en esa represa enterradas, de lo que pasó con la masacre del Aro, o sea, lo que ha pasado con el desplazamiento en toda la zona de influencia. Allá hay una cosa que hay que debatirla. O sea, todo eso viene con unos intereses económicos de algunos sectores. Por eso el proyecto se empezó allí. Cuando el proyecto se da, eso es lo que hay que decirlo, pues se dan unas empresas. En la licitación en el año 2012 hay unas empresas que licitan allí. Primero en el año 2011 pues se cae la licitación porque estaba Odebrecht. Entonces cuando Odebrecht se arma el escándalo de Odebrecht, de los que participan entonces para el 2012 son otras empresas. Entonces ahí es donde se forma el consorcio Camargo, el consorcio CCC, que es Camargo Correa, con Concreto, con INSA Ramonache, que son un 60% de una empresa brasilera que es una filial además de Odebrecht, y unas empresas del grupo económico antioqueño, del GEA, del grupo empresarial antioqueño, que es con Concreto y con INSA Ramonache, y además los que habían hecho el estudio de factibilidad, el estudio económico, que es integral. O sea, cuando eso se da, pues obviamente ya se entiende que esa junta directiva de PM, que lo llaman el famoso gobierno corporativo, pues participan también en los negocios de construcción. Entonces ahí vemos cómo se apoderan ellos, los privados, de lo público. Entonces cuando empiezan la construcción de esto, pues ellos ganan la licitación, hacen un documento que se llama el documento BON, que hay unos hitos y hay unos plazos. En esos plazos tenían que estar en el 2018 generando ya un porcentaje de funcionamiento de la presa. Pero claro, en el 2015, cuando evalúan, tienen un retraso de 20 meses. Ahí es donde empieza la falla de Hidroituango, porque tienen que acelerar el proceso. Entonces firman un contrato de aceleración en el 2015, el 23 de diciembre del 2015, y ese contrato de aceleración es por 800.000 millones más una prima de éxito si lo hacen bien, que nos parece ridículo que contraten una empresa y si lo hacen bien le damos más plata. Ese contrato de aceleración es el que empezó las fallas en el Hidroituango, porque empiezan a cambiar diseños, empiezan un llenado que no se podía, empiezan a cambiar las compuertas, construyen un túnel que no tenía licencia. Entonces, claro, estos empresarios, que son los constructores, que son los empresarios del GEA, son los que cometen los errores. Aquí no hay ningún error como quisieron hacer ver cuando contratan unos estudios, que era un error geológico, los designios de la naturaleza. No, son errores humanos. Claro, este debate lo dimos en el Congreso. Cuando Daniel Quintero llega, gana, lo que hace es empezar un proceso, lanza un proceso de conciliación. Ahí es donde se retira la junta de EPM, porque esa junta son todos, pues 5 miembros de ellos. La junta son 9, 3 de la comunidad, 5 de ellos más el alcalde. Los 5, que todos los 5 obedecen a la lógica del grupo empresarial, se retiran de la junta porque no están de acuerdo con que les cobren los errores que cometieron. Esto genera una crisis, se retiran ellos, una crisis, y esto es lo que motiva una revocatoria. Entonces, claro, cuando ellos cometen errores, cuando se están apoderando de lo público, entonces ese es el famoso gobierno corporativo. Pero claro, cuando les cobran sus errores, entonces ahí sí arman todo esto que armaron. Entonces, esa revocatoria es una revocatoria que obedece a unas lógicas para tapar el daño que hicieron, a unas lógicas politiqueras, porque además es una revocatoria que no tiene ningún sentido. Las revocatorias pues tienen que tener dos consideraciones. Una es el descontento generalizado, y otra es la otra consideración es el no cumplimiento del plan de desarrollo municipal. Y lo que vimos es que cuando radicaron la revocatoria el 4 de enero, pues no hay ningún análisis del incumplimiento del plan de desarrollo, y mucho menos había un descontento generalizado porque es un alcalde que tiene una popularidad bastante alta. Entonces, ¿a qué obedece esta revocatoria? Pues a asuntos politiqueros, a reivindicar las elecciones, a intentar lo que no ganaron en las urnas en una manera en Francalí, pues intentarlo hacer promoviendo una revocatoria que no tiene ningún sentido cuando las cosas van bien. Y eso está pasando en las grandes capitales, en las grandes ciudades donde ganamos los alternativos. O sea, el centro democrático no ha aceptado, no ha entendido que se le acabó el cuartico de hora, que ya pasó su cuartico de hora, que ya la gente se está pensando de otra manera en la política, que se está pensando que tiene otra lógica en la política. Entonces lo que están haciendo es aprovechando también este mecanismo, que además es muy valioso,
que no debería de utilizarse de esta manera mal utilizada y politiquera y reeditar elecciones. Yo creo que estos son los huérfanos del poder, los que no han entendido que perdieron en Francalí, que perdieron elecciones y que les ganamos en casi todas las ciudades capitales, en las principales ciudades. No, yo creo que eso no tiene ningún sentido, no va para ningún lado. La gente en Medellín, en Bogotá, en Manizales, en Cali, Cartagena, está contenta con sus mandatarios de alguna manera. Obviamente no faltan pues las críticas, no faltan los errores, que yo creo que es normal cuando uno administra ciudades tan complejas como estas, pero en términos generales creo que las cosas van muy bien. Afortunadamente pues hay un apoyo inmenso de la ciudadanía para estos mandatarios y yo creo que lo que hemos hecho es apoyarlos porque las cosas a mi parecer van por buen camino. Representante, yo retomo el tema legislativo. Usted está trabajando en un proyecto que pretende grabar plataformas como Netflix, Amazon, que precisamente esos dineros irían a lo que usted estaba hablando ahorita sobre la renta básica. Sí, hay unas plataformas que no tienen domicilio, porque son plataformas virtuales. Entonces lo que han hecho es pagar simplemente el IVA, que es lo que tiene que pagar todo el mundo. Pero son unas plataformas, esas plataformas virtuales, electrónicas, hoy pues están llenas de recursos, que además están cobrando una infinidad de plata. Lo que nosotros hemos propuesto es que no el impuesto a la gente, o sea, no el impuesto al consumo, sino el impuesto a la venta de ellos, a las ganancias de ellos, de esas grandes plataformas. En el caso de Netflix, en el caso de Amazon, en el caso de otras plataformas, que paguen por lo menos un 5% de esa facturación, de esas ganancias, para que no se vaya ese impuesto al usuario, sino que se vaya la ganancia en la plataforma, que además tienen mucha. Ese 5% de este impuesto que le proponemos, porque tiene que ser arreglado además por el Congreso de la República, que sean para los entes territoriales. O sea, ese 5% lo cobren para los municipios y se vaya a un fondo para poder generar las condiciones de ese mínimo vital de Internet y para tener otro ingreso más. Yo creo que lo más sensato es que esas grandes plataformas hoy se están cogiendo los recursos de nuestro país y se los están llevando, porque ni siquiera tienen un domicilio, no tienen una sede, no tienen nada acá. Eso es completamente virtual. Entonces, que paguen. Aquí lo que tenemos que hacer es que esas plataformas pues, generen por lo menos un impuesto pequeño, un 5%, para que se queden los entes territoriales y de esta manera tener un buen fondo para este Internet que hoy tanto se necesita. Esa es la propuesta que le hemos radicado en el Congreso de la República. Muy bien. Y finalmente, representante, ¿de qué se está conversando en su partido de cara a las elecciones presidenciales 2022? Alianzas, reuniones, precandidaturas, ¿qué nos puede adelantar? No me metas en esos líos. No, pues a ver, Omar. Este es un tema muy álgido, porque pues nosotros, por lo menos un sector del verde, creemos que hay que hacer una gran alianza, un gran acuerdo de los sectores alternativos, lo que hemos denominado la unidad sin vetos. Yo creo que aquí no podemos estar vetando a ningún alternativo. Lo que tenemos es como construimos una gran propuesta alrededor de una plataforma política, que yo creo que tenemos cosas que en común. Si nosotros todos en el Congreso de la República, sin excepción alguna, hemos firmado estos proyectos de ley, la renta básica, el Internet, pero la reforma a la ley 100, todo esto, lo firmamos todos. O sea, tenemos una plataforma en común. ¿Por qué nos tenemos que dividir? Entonces, el lado nuestro, pues por lo menos una parte del verde, hacemos un llamado a las directivas del verde, porque aquí hay una pelea de que Petro no, que Petro sí, que Fajardo no, que este no, que Camilo no, que este tal vez, que este quizás. Yo creo que si juntamos todos los alternativos, todo el espectro alternativo, podemos ganar en primera vuelta. Los vientos de cambio, de transformación, están soplando a Latinoamérica. Lo que pasó en Estados Unidos con Biden, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando ahorita, que el 11 de abril hay elecciones en Ecuador y va a ganar el correísmo, el regreso de Lula en Brasil. Bueno, lo que hemos visto, los cambios en Latinoamérica, que nosotros también tenemos que estar a la altura de estos grandes cambios y presentarle una propuesta al país de unidad. O sea, poder tener la unidad para ganar la presidencia, que seguro ganamos a primera vuelta si nos juntamos, y poder tener unas listas al Congreso para hacer mayorías. No nos podemos juntar en una lista del Senado porque superamos el 15%,
pero podemos armar dos grandes listas para llegar al 50, a 55-86. Nosotros queremos que vamos a buscar tener 55 senadores mínimo y 86 representantes mínimo para hacer mayorías en el Congreso. Esta es la única posibilidad que tenemos para hacer esas reformas profundas que este país necesita. O sea, este país de verdad necesita unas reformas profundas en muchos términos. En la educación superior pública tiene que ser un derecho fundamental. Nuestros jóvenes se están quedando en las esquinas como caldo de cultivo para los bandidos porque no tienen una posibilidad de estudiar. Casi el 50% de la juventud nuestra no tiene posibilidad de acceder a la educación superior pública. Entonces son, creo que, reformas que este país necesita y para eso nos tenemos que juntar. Entonces, hoy nosotros estamos insistiendo en hacer una gran alianza y lo hemos denominado una unidad sin vetos. No podemos vetar a nadie de los alternativos y ojalá lleguen otras personas de sectores tradicionales, gente buena, gente honesta, gente maravillosa, que también los hay allí, muchos y muchas. Hay mujeres increíbles en sectores tradicionales, hombres increíbles, que con ellos tenemos que construir esta nueva historia. Entonces, no, la invitación a la ciudadanía es esa. Vamos a presionar para unirnos, para hacer el acuerdo de sectores políticos, pero también el acuerdo con la ciudadanía. Los que no tienen partido, pero también tienen ganas de que esto cambie y están esperando la unidad nuestra. Entonces, seguimos en la pelea para unirnos. Hasta el último aliento lo vamos a poner para generar la unidad sin vetos y ganar en primera vuelta y así transformar la historia de este país que bastante se necesita. Entonces, en esa tarea estamos en lo político. Bueno, vea que sí había cositas que contar. Representante León Freddy Muñoz del Partido Alianza Verde por el Departamento de Antioquia, gracias por haber conversado con nosotros este rato y esperamos que le vaya bien en esta nueva legislatura. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y esperemos que el 2022 sea el año de la transformación. Los invitamos a que nos acompañen, a que miren con simpatía a estos sectores alternativos y nos acompañen tanto en las listas al Congreso como a las presidenciales y de esta manera aportar el granito de arena que se necesita para cambiar el país. Un gran abrazo, les agradezco mucho y aquí estamos siempre atentos, dispuestos a conversar un rato de estos temas que este país de verdad necesita. Un gran abrazo, feliz día. Muchas gracias, señor. Igualmente. Sandra, pues aquí está el espacio para la política, siempre con todas las vertientes, todos los partidos, todas las voces, para que Colombia sepa en qué andan sus congresistas. Sandra, muchas gracias. Mañana nos vemos. Hasta mañana, Omar, que tengas un buen día y gracias, representante León Freddy, por acompañarnos. Bueno, muy bien, seguimos con ustedes ya en minuticos. El tren llega a la estación, aquí estamos. Vamos a hablar también con el doctor Juan Carlos Santa Cruz de prevención de enfermedades del corazón en las mujeres. Tito Puente Jr. va a estar con nosotros junto con Melina Almodóvar, la actriz, directora y guionista Natalia Franco y también el director musical del grupo Nietzsche, José Aguirre. Hay de todo aquí. En Aquí Estamos, los chismes de la Negrita Candela, Claudia Cabrera. Bueno, hay mucho más. Por lo pronto una pausita porque llegó el tren.